A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mis hermanos, los saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Y le damos las gracias a todos nuestros hermanos y amigos en los cuales ya de tiempo han estado escuchando su programa Declaración al Día. Para nosotros es una bendición el también saberlo, y de antemano pues queremos bendecir al Altísimo por cada uno de ustedes. En este día queremos presentar ante ustedes un tema que es importante, en lo cual como toda la palabra de Dios es importante, pero queremos dirigir hoy esta declaración hacia los padres, a que puedan los padres tener un sentido de responsabilidad, un sentido de reconocer en sus fallas y sus errores, basados en que vivimos en un ambiente, envueltos en nuestras comunidades de una rebeldía que existe de los hijos a los padres, y tiene que haber una causa, un porqué de esa rebeldía tan palpante que miramos, esa falta de respeto de los hijos a los padres. Y no nomás está en el sentido de los hijos que son jóvenes, o sea, los que aún son niños, son preadolescentes o son jóvenes, pero aún miramos esa rebeldía entre los hijos que ya aún son esposos, en los hijos aún que ya son padres, hijos y hijas, que desprecian a su madre, a su padre, y los consideran aún ignorantes. Para mí está consciente no solamente el uno o dos o tres o cuatro ocasiones, sino un alto nivel de ocasiones donde miramos esa falta de respeto de los hijos a los padres. Y si no hay respeto, pues claro, no va a haber amor, no va a haber cariño, no va a haber nada de lo que la palabra de Dios nos dice que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros como padres. Hijos, voy a usar una palabra en la cual quiero que quede marcada en la mente y en el corazón del hijo o de la hija de Dios, que anhela y desea agradar a nuestro Dios. O sea que hay padres, voy a usar esta palabra, ingratos, o sea, hay una ingratitud en los hijos. Y digo esto no solamente, vuelvo a repetirlo, en los que son jóvenes o son preadolescentes o son niños, sino aún en padres, o sea, que todavía tienen a sus papás y a sus mamás en vida. Pero sin embargo miramos esa ingratitud en estos hijos. Pero queremos entrar a la palabra de nuestro Dios y usar diferente tipo de expresiones en la palabra, en la cual nos es necesario que la consideremos, pues es palabra de nuestro Dios, y es importante que tomemos el consejo de la palabra. En Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 nos dice así: no deseches, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El versículo 2 hay una expresión que queremos enfocarnos, y es esta: porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Encontramos esta expresión dicha aquí por Salomón en el libro de los Proverbios, y usa esta expresión que es desagradable cuando nosotros la tomamos solamente en lo que es el sentido netamente egoísta, o sea, la palabra castigo. Castigo. Si declaramos la palabra castigo, implica dolor, disgusto. Y a nadie nos gusta que nos pongan en una posición de dolor, ni tampoco de disgusto. A nadie nos gusta, pero es necesario que nosotros entremos en lo que es la regla de la disciplina, para que en la disciplina el dolor o la posición de disgusto que nos encontremos nos ayude a reflexionar y poder mirar los diferentes áreas de nuestra vida en la cual estamos mal. Y usa la palabra de nuestro Dios, o sea, Salomón, usa una similización dentro de lo que es el Padre Celestial
y nosotros los padres terrenales. Así como nuestro Dios castiga a sus hijos, porque luego la palabra misma nos dice que si estamos fuera del castigo, entonces ya no somos hijos, sino bastardos. Pero entonces nos pone a nosotros como padres la misma responsabilidad, o sea, de castigar a nuestros hijos, o sea, de disciplinarlos. Pero entonces hay varios factores en los cuales dañan la actitud del padre en disciplinar a los hijos. Y es uno, primeramente, vamos a mirar el sentido egoísta del papá o el sentido egoísta de la mamá, donde no quiere disciplinar a su hijo o no lo quiere poner en una posición de castigo, porque ya sea el papá o sea la mamá, no quieren o quieren evitar el sentimiento de dolor paterno. O sea, si su hijo sufre, la mamá también sufre y opta con tomar una actitud donde sus sentimientos que están desviados, que no son correctos, que a la misma vez, sin darse cuenta, inducen a su hijo a lo que miramos ahorita nosotros, rebeldía. Después de que el padre, un ejemplo, el padre castiga al hijo, lo reprende, el sentimiento materno va y lo consuela. Y no se da cuenta que en esa actitud de la mamá en disciplinar su padre al hijo, ocasiona en la mente del hijo el decir, entonces mi padre es malo, porque pone la posición al hijo en decidir quién está correcto, si el papá que lo disciplinó o la mamá que lo está consolando. O viceversa, cuando la mamá regaña o quiere disciplinar al hijo y entra el padre y hace lo mismo, trata de consolar al hijo de la reprensión de la madre. Y en la mente del hijo tiene que hacer una decisión, o mi padre es malo o mi mamá es buena, o mi mamá es mala y mi papá es bueno. Y todo eso es ¿por qué? Por tratar de evadir el sentimiento materno o el sentimiento paterno. Pero estamos hablando de lo que es la disciplina con sabiduría. Nuestro Dios no nos disciplina nomás porque se le antoja disciplinarnos. Dios no nos castiga nomás porque se le antoja castigarnos. Dios no nos castiga porque a alguien allá en el país de Europa, alguien lo hizo enojar y luego los hijos aquí en América viene y los reprende. No, nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios de sabiduría. Y por lo tanto requiere que nosotros como padres también tengamos sabiduría. Pero sin embargo miramos esta actitud de corrección de los padres a los hijos, que castiga al hijo porque está enfadado, está castigado, está fastidiado, está enojado. Se pelearon entre la pareja y el que recibe el castigo es el hijo. Trata de descargar sus presión o sus desacuerdos con el hombre en el hijo o en la hija. ¿Y cuántos padres no actúan como animales golpeando a sus hijos? Nomás porque se enojó con el esposo, se enojó con la esposa, toma una actitud desagradable con el hijo. Esa no es la reprensión y la sabiduría que desciende de nuestro Dios. Esa actitud y comportamiento de estos padres ingratos es sabiduría que viene de lo alto, que es terrena, que es animal y que es diabólica. ¿Por qué digo que es una ingratitud? Y es una reprensión y una actitud de animal de ese padre, de esa madre, que castiga al hijo, reprende al hijo porque no está contento, porque no está feliz, porque lo hicieron enojar en el trabajo, porque el esposo o la esposa uno al otro lo hizo enojar, o porque le interrumpió su programa en la televisión, o porque en el trabajo lo hicieron enojar, o por la escuela no le sale bien. Aún peor, hay hermanos que son tan ingratos, padres ingratos, que dentro de las congregaciones, porque no se lleva con un hermano o con otro, jalonea a sus hijos y se los lleva como que si los estuviera sacando del infierno. Y no se da cuenta que ocasiona una turbación en la mente del hijo, que se abre la puerta para que aquellos en los cuales no les interesa agradar a Dios, sino antes son enemigos de la cruz de Cristo, tienen los brazos abiertos para recoger los hijos de los hermanos ingratos. Miramos un alto segmento de hijos de cristianos envueltos en pandillerismo, en drogadicción, en inmoralidad sexual.
¿Por qué? ¿Porque Dios es malo y no quiso cuidarnos? No, sino porque nosotros como padres terrenos no hemos usado de la sabiduría de Dios y nos hemos dejado llevar solamente por nuestros propios sentimientos, echando a un lado, echando a las espaldas la palabra bendita de nuestro Dios, que nos hace aptos para ser excelentes padres, no perfectos, pero padres en los cuales tomemos el consejo de la palabra de Dios y apliquemos la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas para que vaya desarrollándose sabiduría de Dios como padres y no ser padres ingratos. ¿Cuál es la causa de la rebeldía que miramos? La decadencia de nuestros jóvenes, el abuso infantil de los predadores sexuales. Los niños son los que sufren y sin embargo los padres todavía encerrados en sus propios conceptos, en sentimientos del infierno que están en la mente y en el corazón de los padres, que no tienen carga ni responsabilidad por sus hijos. Solamente se reducen a creer mirarlos y pensar y considerar a los que están peores que sus hijos y se justifican y dicen, pues mi hijo no está tan mal, está peor el hijo del vecino. De perdida mi hijo aquí está y el otro anda por allá robando, haciendo travesuras. Y justifica la mala acción de su hijo por otras malas acciones de otro hijo. Y no se da cuenta de que el error de su hijo fue porque la palabra de Dios nos dice, he aquí yo visito la maldad y el descuido de los padres hasta la primera y cuarta generación. Pero quienes reciben la reprensión de Dios a los padres y la oyen, la retoman, la ponen por obra. Solamente en aquellos en los cuales han tenido su corazón predestinado por Dios para ser buenos padres. Todos se nos ha llegado la oportunidad de Dios. Nadie puede decir entre el pueblo de Dios como padres que nunca Dios le advirtió. Porque Dios es tan justo, tan bueno y tan maravilloso que Él quiere que nosotros como padres tengamos hijos temerosos de Dios. Dios es el diseñador de la familia. Él sabe exactamente cómo funciona una familia. Él creó al hombre para que engendrara a la mujer para que concibiese, tuviesen hijos, se convirtiesen en padres y se formara una familia. Pero una familia donde el nombre del Señor sea glorificado, el nombre del Señor sea exaltado. Pero ¿dónde está entonces lo anticipado por nuestro Dios? En el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hebreos, habla de aquellos que hemos venido a la gracia del Señor Jesús y nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. El don de su Espíritu Santo nos lo ha dado. Y no solamente para nosotros los que creímos, sino aún nos dice, y para vuestros hijos. Entonces la promesa del Señor Jesús en nuestras vidas es también para nuestros hijos. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué vivimos en una nación autodenominada cristiana, llena de tanta violencia, de tanto pandillerismo, de tanta drogadicción? ¿Es porque Dios nos ha desechado? ¿O es que como padres no hemos desempeñado nuestras funciones como padres, hombres de Dios? O mujeres que son madres, pero son mujeres de Dios. O simplemente han dejado sus hijos a la deriva, a que sean instruidos y mentores, pues tal vez por el pastor, por el maestro de la escuela dominical, o le dan la responsabilidad a los maestros de la escuela, o le echan al policía, que él es el que tiene que tener cuidados, y siempre justificándose y echándole la culpa y la responsabilidad a alguien más. Pero son pocos los padres cristianos que aprenden a clamar de día y de noche constantemente por la salvación de sus hijos. Porque como padres cristianos no solamente estamos tratando de tener hijos buenos y educados, sino estamos peleando para que nuestros hijos sean hijos de Dios, recipientes de las promesas, que ellos también adquieran la bendición maravillosa que en aquel día el Señor ha prometido para todos los que le aman, no solamente a que es padre, a la que es madre, sino también a los hijos. Pero ¿qué está pasando con los padres? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta rebeldía en los hijos?
¿No estamos desempeñando nuestra función? ¿O somos solamente autoritarios? ¿Somos padres que nomás queremos dominar a los hijos? ¿Autoritarios? ¿Nos convertimos más bien en capataces o en patrones? ¿O queremos ser jueces? Pero no somos padres en los cuales sean, como la palabra de Dios nos dice, que seamos padres en los cuales seamos motivadores para nuestros hijos, cuidadores de nuestros hijos. Que nuestros hijos miren en nosotros el mismo reflejo de Dios en nuestras vidas. Pero sin embargo, miren la negligencia de los padres. La falta de pasión de los padres a la justicia, al amor, y padres que se hacen tontos, como que no oyen la palabra de nuestro Dios, y cuando llegue el mensaje de la reprensión, ignoran y se hacen al tonto. Porque no es una vez ni dos de las cuales en diferentes ocasiones hemos tratado sobre la responsabilidad de los padres, y son un montón de padres en las bancas sentados, de los cuales ignoran el mensaje de la reprensión y se hacen como que el mensaje no es para ellos. Y los que estén escuchando esta declaración, tal vez sea alguno, y no lo dudo que haya más de algún padre que al escuchar de este tipo de reprensión, con disciplina, con redargüimiento, que tome su responsabilidad como padre de Dios, no dudo que si lo oye, aún apaga el transmisor o le cambia de estación. ¿Por qué? Porque son tan cobardes que aún huyen a la responsabilidad que tienen como padres. Entonces, este tipo de reprensiones es necesario. ¿Para qué? Para no solamente declarar lo malo o las actitudes negativas que hay en nosotros como padres, sino para que reaccionemos, pensemos, tomemos cartas en el asunto y nos convirtamos en nosotros en esos mentores que nuestros hijos necesitan, en esos motivadores que necesitan, hombres y mujeres de Dios, en los cuales cuando aconsejen a sus hijos salga palabra de Dios, y no solamente palabra extraída de la Santa Biblia, pero palabra de Dios con poder del Espíritu Santo en sus labios. Porque hay bastantes padres que usan la palabra solamente para reprender al hijo, para decir, ahí dice en la Biblia, y acuérdate que la Biblia dice, pero ellos lejos están de llevar a cabo el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, y solamente la usan para redarguir o para regañar al hijo, pero lejos está de estar la influencia, el poder del Espíritu Santo, virtud de Dios en los labios de los padres, para que entre la palabra de nuestro Dios hasta la mente y al profundo del corazón del hijo y pueda recibir la unción de Dios en sus vidas. Pero padres secos, faltos de oración, lejos está de orar, pueden pasársela 1 o 2 o 3 horas aplastados en el televisor, llenándose de mugrero. Pero 2, 3 minutos en oración se les hace eterna y están bosteciando. De hablar y sentarse y aún tratar de sus niños chiquitos, se les hace más fácil aplastarlos en la televisión y que de ponerles un video cristiano, que sentarse como padre e instruirle, explicarle lo básico de la palabra de nuestro Dios. Una irresponsabilidad que existe en los padres llamados cristianos. Y luego se quejan por el ambiente que hay, se quejan por el sistema escolar, se quejan por los policías que son injustos, se quejan de todo menos de ellos mismos. Nunca se quejan de sí mismos, decir, es mi irresponsabilidad, es mi falta de atención al mensaje de la palabra de nuestro Dios, y todo lo reducen a estarse excusando. Otra de las cosas que es muy palpable en los padres es padres permisistas, que permiten que sus hijos hagan de todo y en todo lugar y todo tiempo. En mi mente están no 1 ni 2 de los padres que han dicho y han permitido aún que metan a sus novias en sus casas y duerman la noche con ellos, y las muchachas cristianas después se van. Por eso es que estamos señalados los cristianos por los padres ingratos como cristianos hipócritas, falsos, fingimiento, y somos señalados de todo índole. Pero lo declaro, no es el verdadero cristiano ese. Solamente es el cristiano de apariencia,
El cristiano, padres cristianos que viven más conforme a la carne que conforme al espíritu. Aquellos que caminan más complaciéndose en las cosas de este mundo que buscando la complacencia en la unción y el poder de Dios. Que se deleitan en la palabra, que inspiran en la palabra, se gozan en la palabra. Y por lo tanto, el consejo al hijo, a la hija, viene con unción de la palabra de nuestro Dios. Pero sentados ahí, perdiendo el tiempo miserablemente en el televisor, no hay sueño, no hay cansancio, ni los comerciales le importan. Y luego ya mira a sus hijos o a sus hijas llenos de mundo, llenos de cosas que no tienen sentidos. Ya que su hija se fue con el novio, que el muchacho empezó en la droga, que su hijo anda lidiándose en las pandillas y luego le echa la culpa al policía. Tome responsabilidad como padre y clame al Señor. Busque al Señor con todo su corazón y diga: Señor, perdona, oh Señor, mi descuido y ten compasión de mi familia. Pero ¿dónde van a estar esos clamores de esos padres? ¿Dónde va a estar la súplica, el ruego, el clamor del abuelo, de la abuela? Porque es responsable hasta la cuarta generación. ¿Dónde está la súplica delante de la presencia de nuestro Dios? Si solamente se están quejando de todos lados y comparándose los unos con los otros. La crítica entre el pueblo de Dios no se da cuenta que es un veneno para los hijos. El estar criticando entre los padres y mirando las injusticias y las imperfecciones de los hermanos dentro de las congregaciones, todo lo que está haciendo, está poniendo fertilizante de desprecio, de odio, de rechazo al ambiente, que es un ambiente, debe de ser un ambiente sano, lo que es el ambiente cristiano. Pero los padres han tomado responsabilidad, han cuidado. No. ¿Por qué? Porque si fuese eso, miraríamos una comunidad fuerte. Porque una comunidad fuerte lo hacen familias fuertes. Y familias fuertes son llevadas por padres fuertes. Y una familia fuerte, padres fuertes, comienza con el padre. Pero qué triste es mirar que los padres no han tomado la responsabilidad. Hay una cobardía espiritual en los padres, donde se mira más fervosidad en las mujeres que en los mismos padres. Y hay una ola fuerte en Centroamérica de mujeres que han tomado la dirección, el control aún de las congregaciones, llamándose pastoras por falta de ¿qué? De hombres de Dios. Mujeres que han sido líderes entre grupos de jóvenes. ¿Por qué? Por falta de hombres de Dios. En la alabanza y la adoración han sido mujeres las que han tomado el control. ¿Por qué? Por falta de hombres de Dios, hombres cobardes en lo espiritual. Y no se dan cuenta que hay un triste despertar, que hay un juicio delante de Dios por no tomar su responsabilidad como hombre de Dios. Buenos los padres para quejarse, buenos para acusar, y los padres, aún los hombres, buenos para justificarse, buenos para siempre estar poniendo una excusa en su falta de esforzamiento. Lejos son esos padres de sacrificarse por su familia. Lejos, porque no han aprendido ni a sacrificarse por sí mismos para retener la bendición de Dios en sus vidas. Siempre quejándose por sí mismos y por el ambiente que los rodea, y echándole la carga y las responsabilidades a las mujeres del hogar. Y no se da cuenta que Dios hizo al hombre responsable. ¿Por qué? Porque el hombre no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Por lo tanto, el hombre se enseñoreará de la mujer, no para ejercer injusticias o convertirse en un capataz, sino para cuidarla, protegerla, ayudarla a que desempeñe sus labores como mujer y a la misma vez como mujer de Dios. Pero ¿dónde están esos padres? Siempre el Señor ha guardado un remanente fiel. Siempre. Pero ese remanente fiel tiene que pagar un precio. Tiene que dejarse disciplinar por el Padre eterno. Tiene que dejarse disciplinar por el Espíritu
infinito, por el Padre eterno, por el Padre de los espíritus, por el Padre nuestro, nuestro Dios. Pero ¿cuántos oyen el mensaje de reprensión y en sus mentes y en sus corazones ya están crujiendo los dientes, quejándose y sienten que les arde por dentro al oír la reprensión? Porque como padres nadie tiene que decirles nada, pero el Padre de los espíritus, el Padre eterno, nuestro Dios, te dice hoy: levántate, levántate como padre, toma tu responsabilidad como hombre de Dios, como mujer de Dios, y cuida de tu familia, porque bienaventurado el varón que cuando su Padre celestial viniese, lo hallare hallando así, cuidando y protegiendo a los que él puso como mayordomo, o sea, por su familia. Que la gracia del Señor, como siempre, sea con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.